Funciona ya. Ok. Comenzamos entonces. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Renato Díaz y hoy voy a hablarles sobre el síndrome cerebeloso. Un poquito más también al final sobre la enfermedad de Parkinson, un poco de semiología, pero es una enfermedad un poco compleja, así que más que nada me he centrado en síndrome cerebeloso porque me parece lo más útil. Es bien didáctico, es similar a aprender síndrome de primera y segunda motoneurona y siento que mucha gente no aprende el síndrome cerebeloso de esa manera. Entonces vamos a revisar eso porque siento que es lo más útil que se pueden llevar a casa y que se van a acordar para siempre. Si alguien tiene alguna duda, lo que sea, sabe que me puede interrumpir o escribir en el chat. A mí me llega la notificación. A ver. Ya. Entonces, los objetivos son, los que están ahí, reconocer una enfermedad cerebelar a partir de su semiología, diferenciar la semiología de la enfermedad cerebelar según la localización de la lesión en el cerebelo, y aprender sobre las partes del examen físico neurológico que ayudan a sospechar una enfermedad cerebelar. También hay un poco al final, como les dije, sobre Parkinson, pero es bien cortito. Más que nada, la clase va a ser sobre enfermedad cerebelar. Este es el índice, lo que vamos a tocar. Ahí también está, de teoría importante, un poquito de teoría. Unas cuantas definiciones: síndromes cerebelosos, ataxia no cerebelar y el examen neurológico. Bien, entonces comenzamos con una pregunta. ¿Alguien quisiera leer el caso del paciente 1? Es un caso relativamente corto, no tiene casi nada, solamente el examen neurológico. ¿Alguien quisiera leer el caso? Para que no solamente hable yo, chicos. Si no, yo lo leo. Hay otro caso, y si quisiera que alguien me podría apoyar, quizás con el paciente 2, pero en el caso del paciente 1, usted realiza el examen neurológico a un paciente en el piso de medicina y encuentra fuerza muscular 3 de 5 miembros inferiores y 4 de 5 miembros superiores. Es lo que significa MMI y MMSS. Tono muscular espástico, sensibilidad conservada y Babinski presente. Puse abajo la tabla de fuerza muscular porque no es el tema de la clase, así que eh, para ayudarnos un poco a no confundirnos. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Alguien me puede decir dónde se ubica la lesión en este paciente según las características que hemos visto? Podría ser una lesión de primera motoneurona por el Ya. signo de Babinski positivo y la espasticidad. Claro, muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos ciertas cosas que ya casi automáticamente uno asocia con primera motoneurona, ¿verdad? Tenemos debilidad, tono muscular espástico, o sea, incrementado, Babinski. Entonces, ¿y qué más se podría encontrar en un paciente con daño en primera motoneurona? ¿Alguien me puede decir? Aparte de lo que ya hemos mencionado. Si quieren, regreso. Hiperreflexia. Hiperreflexia, muy bien. Ese es el otro hallazgo. Entonces, como me imagino, todo el mundo ya se sabe las características, así que al toque te apuntan hacia un síndrome de primera motoneurona. Algo así, ese automatismo, es lo que quisiera para la enfermedad cerebelar, porque también tiene cositas en la historia o en el examen neurológico que te pueden apuntar de frente a una enfermedad del cerebelo. Entonces, ahora sí la pregunta 2. ¿Alguien quisiera leer la pregunta 2? ¿O el paciente 2? Si no, yo lo leo. Ya. Paciente 2. Usted realiza el examen neurológico a un paciente en el piso de medicina y encuentra fuerza muscular 5 de 5 y 5 de 5 en todos lados. Tono muscular disminuido. Sensibilidad conservada y Babinski ausente. Entonces, hasta ahora, ¿les impresiona algo? ¿Pueden localizar la lesión con eso? Yo creo que no. Yo tampoco la podría localizar solamente con eso. Creo que alguien ha escrito en el chat, perdón. No, exacto. Entonces, sigamos con el examen neurológico. Vamos a buscar otras cosas. No pasa ni ya. Entonces, el paciente también refiere problemas para comer y deglutir en general, dificultades para escribir,
el paciente se queja de problemas para caminar, como que se tambalea hacia el lado derecho y también dificultades para hablar. Entonces, el paciente 2 nos va a servir para ver que la historia en general puede ser un poco, digamos, inespecífica, pero si sabemos qué buscar, y es el tema de la clase, vamos a poder asociar esto a quizás un problema en el cerebelo. Y vamos a ver eso en las siguientes diapositivas. Entonces, para eso es el paciente 2. En primero, un poco de teoría importante, recordar lo que lo que son paquetes musculares y todo eso que vimos en fisiología. Ustedes recordarán el reflejo, ¿verdad? Lo más básico de lo motor, digamos, el sistema nervioso motor. Un estímulo sensitivo llega a la médula espinal y causa una respuesta motora, ¿verdad? Entonces, eso es lo más básico, digamos, el movimiento más básico que se pueda generar, porque ni siquiera requiere neuronas en el cerebro para generar un movimiento. Pero aún así, siendo un movimiento tan básico, igual tiene algún estímulo, digamos, supraespinal, algo más central. ¿Por qué? Porque un movimiento, si mover un hueso fuera un músculo contrayéndose y nada más, entonces quizás no se necesitaría. Pero, por ejemplo, para mover el muslo, necesitamos, o para mover perdón, claro, para mover la pierna sobre el muslo, para hacer una flexión, por ejemplo, necesitamos varias cosas, no solamente una contracción del bíceps femoral. Necesitamos que el bíceps femoral se contraiga y de una manera, digamos, lo más coordinada posible para que el movimiento sea sin interrupciones, que el movimiento sea fluido, pero al mismo tiempo necesitamos que el cuádriceps se relaje y que todos los músculos flexores que también se encuentran con el bíceps femoral también se contraigan al mismo tiempo. Y todo eso coordinado, que todo eso vaya a la par para que el movimiento sea lo más ininterrumpido posible. Y de eso se encarga el cerebelo. Por eso, por eso siempre dicen que el cerebelo se encarga de movimientos finos. ¿Okay? Si tienen alguna duda, acuérdense que me pueden interrumpir. Entonces, esa es la parte de teoría. Bien, entonces, esta analogía a mí me gusta mucho. Siempre dicen, el cerebelo es como el director o el conductor de una orquesta. Una orquesta, ajá. Y me gusta mucho la analogía porque aparte de significar que el cerebelo coordina y que el cerebelo hace que todo funcione, digamos, o sea, que cada partecita funcione bien en su rol y al mismo tiempo tomando en cuenta el resto de las cosas, también podemos ver que acá, por ejemplo, esta chica que está tocando y este chico de acá y este chico de acá, todos probablemente son músicos muy buenos, profesionales en sus instrumentos, que tocan muy bien. Sin embargo, si no habría si no hubiera algo que lo coordine, no sonaría bien la música. Entonces, ese es un punto importante, ya que en la enfermedad cerebelar no suele haber disminución de la fuerza. Entonces, por eso me gusta la analogía. Los músicos pueden saber tocar muy bien su instrumento, tocarlo lo más fuerte que se les requiera o de la mejor manera, pero sin un cerebelo no se va a poder coordinar. Y aunque el cerebelo se enferme, no se pierde fuerza, porque cada músico o cada músculo funciona, digamos, funciona bien contrayéndose, pero la coordinación es lo que el cerebelo, de lo que el cerebelo se encarga. Entonces, ¿qué pasa cuando hay problemas en el cerebelo? Se usa el término ataxia. Taxis viene del griego orden, entonces A de no, desorden. En general, un síndrome, como acá dice, de desequilibrio y descoordinación. Y puede haber problemas en la marcha, en las extremidades, en el habla. Y también se habla de una disinergia. Estos términos los pongo acá como definiciones importantes porque los vamos a usar durante todas las diapositivas. Es disinergia, es otra vez como estábamos hablando de paquetes musculares que unos tienen que contraerse y otros tienen que relajarse, disinergia en eso, ¿no? En paquetes musculares que deben estar coordinados. Ustedes se acordarán de los términos agonista y antagonista para músculos alrededor de un hueso, ¿no? Cuando uno quiere hacer una flexión,
Hay músculos que van a ser agonistas de la flexión, van a ser flexores, y músculos antagonistas que deben relajarse, y son los extensores. Esa sinergia entre paquetes flexores y extensores la coordina también el cerebelo. Y cuando hay una enfermedad cerebelar, puede haber disinergia. Y descomposición del movimiento es otro término que también tiene que ver con disinergia, porque los movimientos no son puntuales, digamos, no son tan simples. Hay movimientos que nos pueden parecer muy simples, pero que involucran muchas cosas. Por ejemplo, digamos que a mí me piden que estando parado con los brazos hacia abajo, me toque la cabeza, ¿ok? Parece un movimiento muy simple, pero ¿qué hago al levantar el brazo hasta mi cabeza? O sea, no se mueve un solo músculo, se mueven un montón de músculos y mueven un montón de articulaciones. No sé si se puede ver porque no veo mi cámara, pero mueven un montón de articulaciones al mover solamente mi brazo a la cabeza. Entonces, esa coordinación de agonistas y antagonistas para mover mi brazo a mi cabeza tiene que coordinarse para cada articulación. Entonces, esos movimientos complejos, digamos, de más de una articulación, también las regula el cerebelo. Y las personas con descomposición del movimiento, si les pides que se toquen la cabeza, por ejemplo, van a primero subir el hombro y luego flexionan el brazo, entonces descomponen el movimiento, lo ponen en sus partes distintas porque no pueden coordinar el movimiento completo. ¿Sí? Entonces, esos son dos términos muy importantes. Y ahora, esta también sirve para lo mismo, para reforzar la idea anterior. Si el cerebelo está enfermo, por más que los músicos, ¿ok?, sean muy buenos, los mejores del mundo, no va a sonar bien la música si no hay una coordinación. Entonces, para eso es esta analogía, para recordar que el cerebelo es coordinación, pero no fuerza. ¿Sí? La fuerza depende de cada músculo. Entonces, para eso sirve esta lámina. En un poquito de historia rápidamente, nuestro señor acá, Sir Gordon Morgan Holmes, en la Primera Guerra Mundial, describió 4 pilares para la enfermedad cerebelar que todavía se usan para el diagnóstico clínico. Él estudiaba la semiología en soldados de la Primera Guerra Mundial que tenían lesiones cerebelares, lesiones en fosa posterior que dañaban el cerebelo. Y él postuló 4 pilares para la enfermedad cerebelar, que son estos de acá. Ataxia, nistagmo, hipotonía y disartria. Entonces, otra vez tenemos que dejar estos conceptos bien claros antes de pasar a la parte semiológica, digamos. Pero antes de empezar esta parte que puede ser un poquito densa, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Voy a contar hasta 5, en 4, en 3, 2, 1. Ya, seguimos entonces. Ataxia. ¿Ataxia qué es? Disinergia motora. Ya habíamos hablado de disinergia, ¿verdad? Pérdida de sinergia. Ya. Por eso se dice que el cerebelo coordina movimientos finos. También ya lo habíamos mencionado. Y la ataxia se puede dividir en un montón de cosas y las vamos a ver ahorita. Nistagmo, movimientos oscilatorios, ¿verdad? O sea, oscilatorios como si fueran pendulares, ¿verdad? En los ojos, involuntarios. También pueden estar presentes en enfermedad cerebelar y incluso tener sus características que nos pueden apuntar hacia enfermedad cerebelar. Hipotonía, disminución de fuerza muscular, de tono muscular, perdón. Justamente no la fuerza, otra vez. En una persona que tiene una disminución de fuerza, de hecho, no se puede hacer un examen cerebelar confiable porque no tiene fuerza. Los signos semiológicos que se encontrarían en una persona que tiene una disminución de fuerza podrían afectar al examen cerebelar y hacernos pensar que tiene daño cerebelar cuando no lo tiene. Entonces, justamente es bien importante esto, que es el tono que está disminuido y no la fuerza. Y en alguien que tiene la fuerza disminuida, no se puede hacer un examen cerebelar confiable. Y por último, disartria, que es un problema en el habla, ¿okay?, no en el lenguaje. ¿Alguien sabe cómo se llama un problema en el lenguaje? Empieza con A, termina con fascia. ¿Alguien dijo algo en el chat? Muy bien, afasia.
El lenguaje, como ustedes saben, es una función superior, ¿verdad? Corteza. Entonces, cuando hay un problema en el lenguaje, hay un problema conceptual, digamos, en entender, en comprender o en reproducir la idea del significado de una palabra. En cambio, en la enfermedad cerebral, otra vez es mm, muscular, es coordinación motora. El problema está en la articulación de las palabras, porque no se pueden coordinar los músculos que se requieren para hablar. Por eso se habla de una enfermedad de habla y no del lenguaje. Del lenguaje sería una afasia. Entonces, ahora vamos a desglosar un poco cada uno, especialmente la ataxia, porque es bien específica, digamos, para enfermedad cerebral y tiene un montón de partecitos. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta diapositiva? Ya, seguimos. Entonces, hablemos de ataxia. Ya, el primer punto es ataxia. Al final vamos a hacer un poco más de... O sea, quisiera que sea un poco más interactivo, pero para que sea un poco más interactivo, estas definiciones tienen que quedar claras, así que vamos a tratar de explicarlos lo mejor posible. Entonces, el primer pilar en la enfermedad cerebral, ataxia, ¿verdad? Y la ataxia se compone de cuatro cosas. Algunas personas ponen la marcha afuera de la ataxia, pero en varias literaturas que he encontrado también la incluyen dentro de la ataxia. Y para hacerlo más simple, o sea, como es un problema motor, digamos, lo incluí dentro de ataxia. Entonces, primero comenzamos con dismetría. ¿A qué les suena dismetría? Ahí está, ¿no? Dice que es, pero, o sea, dismetría, un problema en, digamos, medición. Las personas que tienen dismetría o problemas cerebrales que causan dismetría no juzgan bien la distancia a la que se encuentra un objeto. Y cuando quieren hacer un movimiento, por ejemplo, de agarrar cierto objeto, pueden pasarse, ¿no? O sea, si yo quiero agarrar este lapicero y o sea, sin enfermedad cerebral, sé que está más o menos a 20 centímetros y lo agarro, pero alguien con enfermedad cerebral puede que se pase, puede que no llegue porque piensa que está a una distancia distinta de la que verdaderamente está. Y tampoco coordinan bien la velocidad del movimiento que es agarrar y también la dirección. Vamos a ver ejemplos más adelante de todos modos. Tremor. ¿Qué es tremor? ¿Se acuerdan del nistagmo? Es como un nistagmo de los brazos, digamos, o de las piernas, de las extremidades en general. Movimientos oscilatorios involuntarios en miembros. ¿Ok? Y una característica de enfermedad cerebral es que el tremor es al moverse, no en el reposo. Y se llama tremor intencional, porque es al hacer un movimiento voluntario. Disdiadococinesia, una palabra bien larga, y me parece que más adelante le pongo solamente DDCC para no escribir toda la cosa. Eh, es una falla en alternancia de movimientos. Otra vez, una disinergia entre agonistas y antagonistas para hacer un movimiento causa que no se pueda, por ejemplo, subir o bajar el brazo o la mano, subir, bajar, izquierda, derecha, pronación, supinación, pronación. Las personas con enfermedad cerebral tienen problemas para eso. Y también problemas en la marcha, que los vamos a describir más adelante. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Sé que es un montón de la nada, pero es importante conocer los términos para ver el examen físico más adelante. ¿Alguien escribió algo en el chat? No entendí la tercera. Ya, disdiadococinesia. Alternancia en movimientos, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer eh, mm, esto, ¿ok? Subir y bajar mi dedo índice, espero que se pueda ver bien. Creo que puedo ver mi propia cámara, solo que no lo estoy viendo. Ya, si yo quiero subir y bajar mi dedo índice y al mismo momento bajar y subir mi pulgar para hacer esto, tengo que, o sea, subir mi dedo y bajarlo justo después, de una manera rápida, digamos, ¿no? Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Eso es un movimiento alternante rápido y que, o sea, que un movimiento le sigue su opuesto rápidamente. Eso tiene que ver con los músculos flexores y, o sea,
extensores y flexores de mis dedos funcionando coordinadamente de una manera rápida. Y eso es lo que no se tiene en alguien con enfermedad cerebral. Otra vez vamos a ver cómo se mide esto en la parte de examen físico, pero o sea, la definición de disdidococinesia es eso, es no poder, una incapacidad de hacer movimientos alternantes, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, supinación, pronación, de una manera rápida. ¿Sí? Creo que, espero que se haya entendido. Si no, lo puedo volver a explicar, pero quisiera que me digan si se entendió. Ya. Ok, me dicen que sí. Ya. Entonces seguimos. Esas son las 4 cosas que están dentro de ataxia. Otra cosa por el chat, creo. Es un problema en la alternancia. ¿Cómo en la alternancia? No entiendo muy bien la pregunta. Me preguntan si es un problema en la alternancia. O sea, no entendí si era la alternancia de movimientos o era un problema para alternar los movimientos. O sea, es un problema para... Es que no entiendo muy bien la pregunta, pero, o sea, otra vez es un problema para hacer movimientos rápidos que son opuestos. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto, o si no, la prueba clásica que no quería hacer ahorita para hacerla luego es poner una mano, decirle al paciente que ponga su otra mano encima y haga esto rápidamente. Entonces, esto es supinación y pronación. Y esa supinación y pronación involucra músculos en paquetes opuestos, que en un momento los supinadores tienen que contraerse y los pronadores relajarse y viceversa, y de una manera rápida. Eso una persona con enfermedad cerebral no lo puede hacer. Y eso es disdiadococinesia. Entonces, no sé si eso es alternancia de movimientos o alternar movimientos, pero esa es la definición, digamos, una incapacidad para hacer movimientos opuestos rápidamente, o sea, que involucren paquetes musculares que hacen lo opuesto, porque eso tiene que ver con el cerebelo. ¿Se entendió mejor? Gracias. ¿Sí? Ya, Sí, sí. entonces seguimos. Y ahora sí, dismetría. Aquí puse una foto de alguien tratando de agarrar sus llaves. Alguien con dismetría no podría hacer eso porque no puede juzgar la distancia a la que se encuentran sus llaves. Y aparte de eso, la velocidad de su movimiento y la dirección del movimiento que necesita para agarrar sus llaves. Y esto se puede dividir en hipermetría o hipometría dependiendo de si se sobrepasa o no llega a agarrar lo que quiere agarrar por su dismetría. El mismo Holmes, del que hablamos de la Primera Guerra Mundial, o sea, hizo la definición de dismetría como una perturbación de la velocidad, rango y fuerza de movimiento. Eso se tiene que, o sea, estas definiciones son importantes porque se tienen que buscar en el examen físico y vamos a ver eso más adelante. Entonces, tremor, otra vez movimientos oscilatorios, rítmicos, pero involuntarios de las extremidades. Y una caracteriza, o sea, porque hay tremor por muchas cosas. Hay tremores que no tienen causa y se llaman tremores esenciales o idiopáticos. El tremor de la enfermedad cerebral se caracteriza porque es de intención, es decir, se da cuando hay movimientos voluntarios y no está presente en el reposo. Otra vez, tremor de intención. En enfermedad cerebral, el tremor, que son los movimientos oscilatorios rítmicos e involuntarios bueno, ya no se mueve el GIF. Ya, ahí está. Algo así. Se da cuando uno hace movimientos voluntarios. Cuando uno quiere alcanzar algo, cuando uno quiere hacer cualquier cosa, vestirse, algo así, puede presentar tremor. Y no se presentan en el reposo como en otras enfermedades, como en Parkinson. Una persona en reposo, en Parkinson, empieza a temblar. En cambio, los tremores de enfermedad cerebral, los tremores de ataxia, solamente están presentes cuando uno hace un movimiento voluntario. Verdad. Y por eso se llaman de intención. O sea, acuérdense, cuando se menciona un tremor de intención, es un tremor en un movimiento voluntario. Otra vez dice dococinesia, aquí está la DDCC que les dije para abreviarlo. Una incapacidad para hacer movimientos rápidos y alternantes, o sea, opuestos. Una disinergia entre agonista y antagonista. Algunos autores dicen que se puede usar esto de la derecha
para buscar diseudococinesia en un paciente. Algunos dicen que se puede usar para otras cosas, se puede usar para muchas cosas, este movimiento. Y en este caso también para diseudococinesia, porque uno tiene que subir, bajar, ¿verdad? Rápidamente, una vez, uno después del otro. Y eso justamente es una persona con ataxia y diseudococinesia no podría hacer eso. Entonces, eso es diseudococinesia. Seguimos. Problemas en la marcha. Era la cuarta parte de ataxia, ¿verdad? Una persona con enfermedad cerebral tiene problemas en la marcha y tiene características en la marcha. La marcha suele ser ancha. ¿Por qué ancha? Porque hay un esquema más adelante, pero imagínense una pirámide, ¿verdad? Una pirámide se cae si la base no es grande o más grande que lo de arriba. Entonces, una persona con enfermedad cerebral pone los pies relativamente anchos, o sea, pisa ancho. Eso se llama marcha ancha, porque si no se cae al costado o hacia adelante y hacia atrás y les da una incapacidad para caminar así. No sé si eso tiene algún un nombre, em, pero o sea, caminar poniendo un pie adelante del otro, sí, caminar, digamos, en línea recta, porque su base, ¿verdad? Que antes podía ser muy ancha, ahora solamente, o sea, para adelante y para atrás no se va a caer, porque la base de adelante y atrás es relativamente ancha, pero su base izquierda-derecha es bien cortita, y el paciente puede caerse hacia su izquierda o hacia su derecha. ¿Sí? Entonces, consideren esto, ¿no? Ahora sí quisiera que alguien me ayude. Tenemos un triángulo A y un triángulo B. ¿Cuál de los dos, suponiendo que este es un mundo 2D, ¿ok? No se pueden caer para adelante ni para atrás, pero sí para la izquierda y a la derecha. ¿Cuál de los dos, y con la gravedad hacia abajo, ¿no? ¿Cuál de los dos se va a caer con más facilidad? El triángulo B, ¿verdad? Porque tiene la base bien pequeña. Entonces, ¿qué se puede hacer para que el triángulo B no se caiga? Por ejemplo, lo que hacen en los puentes o cuando ponen una columna muy alta o un pilar de algo, ponen, por ejemplo, estos cables, ¿no? Para que no se caiga, que soportan el peso en ambos lados, lo equilibran. Ya eso hace el cerebelo, con los músculos del torso, del abdomen, de las piernas, para que una persona pueda mantenerse de pie de una manera balanceada. Y cuando hay enfermedad cerebral, se pierde este equilibrio. ¿Ok? Y por eso las personas con enfermedad cerebral tienen que pisar ancho para incrementar el tamaño de la base sobre la que pisa. Bien, entonces ya hablamos de ataxia. Antes de seguir a los otros tres pilares, quisiera saber si todavía hay alguna duda o si alguien quisiera decir algo. La última parte no me quedó muy clara, o sea, la base ancha es de anteroposterior, o sea, por poner un pie adelante del otro o por separar más los pies. No, es separar más los pies en izquierda o derecha. Este ejemplo de acá lo puse porque así se examina a alguien que tiene enfermedad del cerebelo. Las personas que tienen enfermedad del cerebelo, como tienen que tener sus pies alejados, digamos, de una base ancha, si los haces caminar así, apenas levantan un pie, están solamente sobre una pierna, ¿verdad? Se caen, no tienen manera de estabilizarse si no pisan ancho, ¿sí? O sea, una persona con un daño en el cerebelo no puede hacer eso, esa Ajá, marcha. exacto. No puede hacer esta Ahí, marcha. Ese es uno de los exámenes que se usa para la marcha cerebral. Por ejemplo, si dibujo una personita, y muchas gracias por la pregunta, o sea, quiero que todo quede claro. Y digamos que este sea un ancho de marcha normal. Alguien con enfermedad cerebral probablemente, o sea, lo exagero, ¿no? Pero pisaría algo así, para tratar de no caerse hacia la izquierda o hacia la derecha. Ujú. Entonces, cuando uno le pide a alguien con enfermedad cerebral que, o sea, que junte los pies, se puede caer, porque su base se hace mucho menos ancha y no tiene la coordinación de sus músculos en el abdomen o en el torso para no irse hacia un costado. Ujú. Uy, no pasé.
Ya. Entonces, sigamos con nistagmo, hipotonía y disartria. El nistagmo de la enfermedad cerebelar. Algo que nos puede ayudar, o sea, en el cerebelo, y lo vamos a ver más adelante, la lesión que puede haber puede estar en todo el cerebelo o puede localizarse en una partecita. Y cuando se localiza en cerebelo derecho, cerebelo izquierdo, usualmente el componente rápido del nistagmo es hacia la lesión. Entonces, el componente rápido del nistagmo, voy a volver a presionar. Ya, ahora se ve el GIF, espero que se vea bien. Como vemos acá, la persona está mirando a la derecha, ¿verdad? Y vemos que hay un componente rápido hacia la derecha. En cambio, cuando regresa la mirada hacia adelante, o hacia un costado que no es exactamente adelante, que vuelva a repetirse, el componente rápido del nistagmo cambia. Eso se llama nistagmo de rebote. Y eso solamente se ha descrito en enfermedad cerebelar. No es muy común, es muy infrecuente, pero solamente se ha descrito en enfermedad cerebelar. Entonces, si alguien les dice, este paciente tiene nistagmo de rebote, de frente se asocia con cerebelo. Pero otra vez no es lo más común, pero sí es común, porque por eso es uno de los pilares del cerebelo, que haya algún tipo de nistagmo al examen físico. Ya. Hipotonía. Una pregunta. Sí, sí. Entonces el nistagmo lateral perdón, vertical y horizontal no guarda relación con una lesión en el cerebro. Ok. El nistagmo horizontal y vertical, o sea, puede haber. He leído que puede haber vertical. Sin embargo, lo más común, o sea, no necesariamente significa que un nistagmo vertical significa cerebelo. En cambio, cuando vemos un nistagmo con componente rápido siempre hacia un lado y vemos, por ejemplo, el nistagmo de rebote, eso sí nos indica así definitivamente que hay un problema en el cerebelo. Nistagmo vertical también puede haber, pero o sea, no es que veamos nistagmo vertical y de frente asociemos con cerebelo. ¿Sí? O sea, ¿se entendió la idea? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Ya, hipotonía. Flacidez muscular. Otra vez, no es pérdida de fuerza. ¿Alguien está diciendo algo en el chat? La dirección del ojo va hacia la dirección del ojo. Ya, sí, otra vez lo explicamos entonces. A ver, no sé por qué no se mueve el GIF. Ya, voy a aprovechar que no se mueve el GIF. Aquí la persona está mirando a la derecha, ¿verdad? En este caso vamos a ver que cuando mira a la derecha, el componente rápido de su nistagmo va a ser más fuerte hacia la derecha. O sea, perdón, el movimiento va a ser más fuerte a la derecha, por eso se llama componente rápido. Entonces, si su lesión está a la derecha, su nistagmo va a tener el componente rápido hacia la derecha. Y cuando regresa la vista a una posición de reposo, el nistagmo cambia de la fase rápida, el componente rápido cambia de dirección. De que antes hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda. Entonces, si se fijan así bien detenidamente en el GIF, se puede ver eso. Vamos a ponerlo en play. ¿Se ve? Se ve ahí que el nistagmo ha cambiado, o sea, el componente rápido está hacia el otro lado. Bien, va hacia la derecha y luego. Es un perrito y luego cambia, ¿verdad? Ahora el componente rápido está hacia la izquierda. Eso es el nistagmo de rebote. Y eso solamente se ve en enfermedad cerebelar. Ya. Entonces, seguimos. Hipotonía, otro de los pilares de la enfermedad cerebelar. Y otra vez recalcando que no es pérdida de fuerza. No sé por qué no se mueve el GIF. Ya. Entonces, la hipotonía es un poco difícil de definir, no de definir, sino digamos, conceptualizarla, porque otra vez no es una pérdida de fuerza. La persona, si pudiera moverse bien, no, o sea, lo haría, no se le caería un brazo, no se le caería una pierna. Si hay una lesión muy grande en la que se lesiona ambos corteza motora y cerebelo, claro, puede haber
debilidad, pero en una enfermedad solamente de cerebelo no necesariamente. Entonces, alguien con hipotonía puede tener posturas anormales. ¿Y a qué me refiero eso? O sea, aquí dice pasivamente como hiperlaxitud. Si alguien, o sea, el cerebelo también coordina qué tanto se pueden flexionar las articulaciones. Y alguien con hipotonía, por ejemplo, si uno empuja su mano hacia abajo de esta manera, mi mano llega más o menos hasta 90 grados. Una persona con hipotonía podría llegar un poco más. Entonces, por eso se llama pasivamente como hiperlaxitud. Y tiene reflejos osteotendinosos pendulares, como podemos ver en el GIF. Luego del primer reflejo no puede detener su pierna, se le hace complicado. Eso por la hipotonía. Algunos autores incluso dicen, o sea, definen hipotonía cerebelar como más de 3 o más de 4 oscilaciones luego de un golpe en el tendón patelar, pero o sea, no es nada preciso, solamente lo dicen algunos autores. Y cabe mencionar que los reflejos superficiales no están afectados, solamente los osteotendinosos, es decir, no, o sea, no necesariamente va a haber Robinsky, cosas así, a menos que haya daño también al mismo tiempo de primera motoneurona. Ya. Y la disartria de la enfermedad cerebelar. Otra vez, es disartria no afasia, entonces hay una dificultad para articular palabras, no para el lenguaje. Y en este caso falla la coordinación de músculos que se usan para hablar. El habla de alguien con enfermedad cerebelar se describe como un habla lenta, similar a cuando uno está ebrio. Me imagino que ya todos saben cómo es eso. Y se habla, bueno, se menciona un habla escandida. ¿Qué significa eso? Yo tampoco sé qué es escandida. Yo sé que, o sea, es una palabra bien rara. No encontré una buena definición. Pero en inglés se le dice scanning speech. O sea, como de un escáner, ¿verdad? Las personas separan las palabras en sus sílabas. Entonces, alguien diría la Constitución del Perú. Separa las palabras en sílabas. Por eso a mí me gusta más el término scanning speech, porque si uno piensa en un escáner, o sea, cómo pasa por una hoja, ¿no? Tiene que pasar así su habla, digamos, para pronunciar bien las palabras. Pasar por cada sílaba. La Constitución del Perú. Esa es la disartria en enfermedad cerebelar. Hay una triada bien bonita, la triada de Charcot. ¿Alguien sabe qué es la triada de Charcot? ¿O alguien sabe por qué puse al emoji con una vesícula biliar? Ya, la triada de Charcot es una triada para colangitis, que es fiebre, ictericia y dolor abdominal. Creo que alguien lo puso en el chat. Alguien puso es. Creo que porque lo dije y ya no dijo nada más. La cosa es que esa es una triada de Charcot. Sin embargo, Charcot también tiene otra triada y a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo el tema. Exacto, esclerosis múltiple. Felicidades. No te puedo dar caramelitos como solemos hacer en las presenciales, pero felicidades. La triada de Charcot neurológica consta de nistagmo, tremor de intención, perdón, y habla escandida en esclerosis múltiple. ¿Alguien dijo algo? Sí, muchas gracias más bien por el mensaje. Entonces, ¿qué notamos de acá? Nistagmo, tremor de intención y habla escandida son signos de enfermedad cerebelar. Es cuando la esclerosis múltiple llega al cerebelo. Y eso me pareció un concepto importante y que siempre lo tengan claro. La triada de Charcot, hay una triada para colangitis, pero también una triada para esclerosis múltiple y usualmente cuando ya llega al cerebelo. Ya, hasta el momento, ¿alguna duda? Vamos a pasar a síndromes cerebelosos. Ya, seguimos. Entonces, de la misma manera que en la corteza cerebral se separa por lóbulos y según qué lóbulo se afecta, puede haber diferente semiología en general. Igual se puede hacer con el cerebelo. Entonces, de ahí se sacan los síndromes cerebelosos. Según la localización de la lesión se pueden sacar ciertos signos y síntomas. Y hay dos que son así bien reconocidos, digamos, y otros dos que no tanto.
Pero los dos bien reconocidos los vamos a ver ahora. Uno es el hemisférico, de los hemisferios cerebrales. Por eso puse los cuadrados en los hemisferios. Otro es el síndrome del Vermis, en la parte central. Otra vez, o sea, un daño en esta localización va a dar ciertos síntomas. Un daño en esta localización va a dar otros síntomas. Por eso se separa. Y o sea, ustedes saben que en neurología lo más importante es la localización de la lesión. Entonces, si juntamos síntomas y signos que nos dicen que la enfermedad está en el Vermis, quizás nos oriente a cierta etiología. Y si juntamos síntomas y signos que nos orienten a algo en uno de los hemisferios del cerebelo, quizás también nos orienten a diferentes etiologías. Otro de los síndromes es el pan cerebelar, en el que se da la semiología de todo. O sea, va a ser todo lo que hemos estado hablando y de una manera simétrica. Por ejemplo, si se daña solamente un hemisferio, el daño va a ser en un solo lado. En cambio, si se daña todo el cerebelo, va a haber toda la semiología y va a ser simétrico. Ya, entonces aquí están los cuatro síndromes, y otra vez los dos más, digamos, fuertemente reconocidos son estos dos de acá en el cuadrado anaranjado, el síndrome del Vermis y del hemisferio. Y de esos vamos a hablar un poco más ahorita. A ver, ya, síndromes cerebelosos, el síndrome del Vermis. Hay una pérdida, y me parece muy bonito, la verdad, que una lesión en el centro del cerebelo se asocie a una semiología, digamos, central o axial. Las personas tienen una dificultad para mantenerse parados, para mantenerse sentados, incluso se van de un lado para el otro o para adelante para atrás. Sin embargo, el daño en las extremidades, como el tremor, la disdiadococinesia, suele ser menos marcada. Lo más marcado sería problemas en la marcha, problemas para mantenerse parados, sin moverse. Y en una enfermedad del Vermis muy severa, puede haber esto que se llama titubación. Suele ser ¿qué es titubación? Es un movimiento, digamos, no voluntario en el que parece que una persona se va a caer. Suele ser anterior y posterior y entre 3 a 4 Hz de frecuencia. Tengo un GIF de eso para que se entienda un poco mejor. Y es este de acá. Las personas como que tienden a caerse, no pueden estar estables. O sea, esta persona está tratando de pararse y no puede. La verdad, este video es de un actor, ¿ok? Pero esta es una titubación. La persona no puede mantenerse recta cuando hay un daño en el vermis. Y otra vez, problemas en la marcha. Como podemos ver a la derecha, la persona está haciendo la marcha que las personas con enfermedad cerebelar no pueden hacer, porque su base es muy reducida y se pueden caer para un lado o para el otro. Y como les había comentado, en el síndrome del Vermis suele haber ausencia de semiología en extremidades. Por eso es muy importante que el paciente se pare. Si uno examina al paciente echado nada más, puede que no encuentre nada, porque las extremidades puede que estén bien. Así que es importante que el paciente se pare o al menos que se siente, porque a veces también sentados nada más pueden empezar a titubear. Y, o sea, un datito extra es que se afectan más los miembros inferiores que los superiores. Así que no olvidarse de los miembros inferiores, perdón. A veces se ve algo de disartria. He visto, he revisado literaturas que tienen un poco de conflicto. Algunos dicen que hay un montón de disartria en el síndrome del Vermis, otros dicen que no. Igual lo menciono porque de todos modos está presente. Y las extremidades suelen ser normales, como les estaba diciendo. Entonces, una etiología, como pueden ver también acá, de un síndrome del Vermis es degeneración alcohólica. Entonces, cuando uno evalúa al paciente y más o menos se orienta que el daño es en el Vermis, uno puede pensar en alcohol como la causa del daño. En cambio, cuando el síndrome cerebeloso se da en los hemisferios, ya va a ser ya va a ser distinto. La ataxia va a ser apendicular, o sea, en las extremidades, no en la parte central. Y la parte central va a ser menos marcada. Igual puede haber problemas en la marcha, igual puede haber un poco de titubeación, pero no tanto. El síndrome en el hemisferio se caracteriza más por las cosas que habíamos hablado antes que se dan en las manos, en los brazos y en las piernas.
como dismetría, como tremor, como hipotonía, como disdiadococinesia. Si la lesión otra vez es en un solo hemisferio, va a ser en un solo lado del cuerpo. Y a diferencia de una lesión en la corteza, va a ser ipsilateral. Se va a afectar el mismo lado de la lesión, eso significa ipsilateral, y en los casos de los hemisferios, más los miembros superiores que los inferiores. Otra vez, la marcha casi no se va a afectar, pero lo curioso es que si hay una marcha afectada, la persona suele caerse más hacia el lado de la afectación. ¿Okay? Si la parte derecha del cerebelo se ha dañado, la persona al tratar de marchar bien, se cae hacia la derecha. Y en un síndrome del hemisferio, las causas comunes ya son otras, como astrocitoma, un tumor de astrocitos, un stroke o esclerosis múltiple. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, no entendí bien cuando dijiste que en Vermis no estaban afectadas las extremidades, pero dijiste que no sé si el miembro superior o el miembro inferior está más afectado. O sea, no entendí cómo es que está más afectado si supuestamente no afecta a extremidades. Claro, o sea, en un síndrome de Vermis, tal vez no debí poner la palabra normales. No es que estén completamente normales, o sea, en comparación van a estar menos afectadas las extremidades, pero sí se pueden llegar a afectar. Lo más común en una enfermedad del Vermis es algo de todos modos axial. La persona va a tener dificultad para mantenerse recto, pero sí hay afectación de las extremidades, porque siempre puede haber algo de afección de las extremidades, aunque generalmente no es tan fuerte. El miembro inferior va a estar un poco más afectado que los miembros superiores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo Gracias. dejé claro? Gracias. Gracias por la pregunta. Ya. Vamos a saltarnos esta partecita. Y el examen neurológico. Ahora sí quiero que participen un poco más. Va a ayudar a fijar los conceptos, porque han sido un montón, yo sé, pero espero que esta parte ayude a fijar conceptos, porque es justamente lo que están viendo ahora, ¿no? Ay, no se animó esto. Ya bueno, la pregunta iba a qué se buscaba con la prueba de dedo-nariz. Ya está la respuesta ahí, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil hacer la pregunta, pero quisiera que alguien me diga cómo se vería una prueba de dedo-nariz con dismetría y con tremor de intención. O sea, ¿qué es la prueba de dedo-nariz? ¿Alguien me puede explicar la prueba? Esa viene en el ECOE, siempre viene. Ya. O sea, de lo que tengo entendido es que haces que el paciente toque primero su nariz y luego toque al dedo del examinador, así consecutivamente. Así puedes ir moviendo tu dedo para comprobar la coordinación. Bien, exacto. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y crees que me puedas ayudar de todos modos con la pregunta? Alguien con dismetría y con tremor de intención, ¿cómo sería su prueba dedo-nariz? A ver, en caso de una dismetría, o podría ir más allá del dedo si es que tiene hiper, o no alcanzaría el dedo del examinador en caso de que tenga hipo. Y en caso de un tremor de intención, veríamos que mientras está en el trayecto para alcanzar el dedo, estaría en un trayecto tortuoso, por así decirlo. Exactamente, eso es lo que se ve. Y me parece que hay un video de eso más adelante. Muchas gracias por la respuesta. Eso es exactamente lo que se ve. Si este fuera el dedo del examinador, espero que se vea bien, y yo hago la prueba en el movimiento, y si yo tengo dismetría, puedo pasar al dedo. O puede que calcule que está más cerca de lo debido y no llegue y de ahí tenga que compensar. Eso se vería en dismetría. En tremor de intención, como es un movimiento voluntario, al yo realizarlo, mi mano va a empezar a moverse involuntariamente de lado a lado antes de llegar al blanco. ¿Okay? Ese es el tremor de intención. Y eso es lo que se ve en alguien con enfermedad cerebelar cuando uno hace la prueba de nariz. Por eso siempre la pregunta en los exámenes. Ahora, hay varios tipos de tremor. El tremor de intención de la enfermedad cerebelar se puede confundir con otro tremor, por ejemplo, el tremor esencial, que
si bien no necesariamente es intencional, igual se puede ver algo de movimiento en la prueba de dedo-nariz. Pero una característica del tremor de la enfermedad cerebelar es que el tremor es de grande amplitud y baja frecuencia. Entonces, se mueve un montón, pero un poco más lento. Un tremor esencial, que es otro tipo de tremor, se mueve así. Son movimientos rápidos y finos. Alta frecuencia, baja amplitud. Una manera de separarlos, digamos. Y me parece que hay un video de eso. Ya. Al final le he puesto los links a los videos. Así que cuando les pasemos las diapositivas igual pueden ver los videos. Este es un paciente con enfermedad cerebelar y le están haciendo la prueba de nariz. Ahí ven las oscilaciones, el tremor intencional es ancho y relativamente lento. Ya, entonces pasamos. Y ahora sí se animaron las respuestas. La prueba talón-rodilla. Ahí escribí qué es. Me imagino, también es relativamente intuitivo. Pero ¿qué signos de los que hemos hablado se buscan encontrar en alguien con enfermedad cerebelar? ¿Alguien me podría decir? Es decir, alguien que está haciendo la prueba talón-rodilla, ¿no? Como ustedes la conocen, la prueba en la que una persona pone el talón, si este fuera mi talón y esta fuera mi rodilla, el talón en la rodilla opuesta y lo tiene que mover hasta abajo. Algunos dicen que hasta la punta del dedo gordo, pero algunos dicen que no es necesario, que es una especificidad no necesaria. ¿Alguien me puede decir qué se encontraría o qué se busca en alguien con enfermedad cerebelar? Si yo veo a un paciente y digo, quizás tiene enfermedad cerebelar, voy a hacerle la prueba, ¿qué estoy buscando? Alguien dijo en el chat, dismetría. Muy bien, dismetría es uno. ¿Algo más? Pero sí, dismetría definitivamente es algo que se busca. Alguien dijo disidococinesia. Disidococinesia. O sea, la prueba en sí no involucra movimientos rápidos y opuestos, ¿no? O sea, claro, a veces dicen, hazlo otra vez y hazlo otra vez, pero eso es para volver a ver lo que ya se estaba buscando. La disidococinesia tiene otras pruebas que son mucho más rápidas que las que alguien podría hacer con una prueba talón-rodilla. Sin embargo, si alguien hiciera la prueba talón-rodilla lo más rápido posible, quizás sí se pudiera ver disidococinesia. Temor de intención, exacto. Esas son dos cosas de las que hemos hablado que se encuentran en una prueba talón-rodilla. Es igual que en la prueba, la prueba anterior, ¿no? Esas son las dos cosas que se encontrarían. Hay una cosa más, que mejor la voy hablando porque no hemos hablado mucho de eso, pero es la descomposición de movimientos. Se acordarán que hablamos de eso al comienzo, ¿verdad? Cuando alguien no puede realizar un movimiento complejo porque la coordinación del movimiento entre varias articulaciones no se puede hacer porque el cerebelo está mal, alguien que esté realizando la prueba de talón-rodilla puede que, o sea, al querer poner su talón sobre la otra rodilla, digamos, le flexiona primero la cadera y luego flexiona la rodilla. De modo que es difícil explicarlo con mis brazos, ¿ok? Pero digamos que tiene sus piernas así y quiere poner su talón acá, ¿ok? La rodilla es opuesta al codo, la rodilla está así. Entonces, para poner mi talón en mi otra rodilla, tendría que hacer esto, ¿verdad? Y bajar. Pero para lograr hacer eso, tengo que subir un poco la cadera y flexionar la rodilla. Y yo lo hago de una manera coordinada. Pero alguien con enfermedad cerebral, si tiene descomposición del movimiento, va a levantar la cadera y luego flexionar la rodilla, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta cuando levantan demasiado el talón y luego recién flexionan la rodilla. Es algo extra que se puede buscar. Ya, a ver. Entonces, movimientos rápidos alternantes. Ahora sí, la prueba de disdiadococinesia. Estas son las pruebas que se pueden hacer. Las de la... No sé por qué no se mueve el GIF. Y bueno, las de la izquierda son las pruebas que se pueden pedir que el paciente haga. Supinación, pronación sobre una mano o sobre el muslo de manera rápida. Ahorita se va a mover el GIF y vamos a ver qué sucede.
También se puede pedir al paciente que haga así sobre su muslo, o que otra vez esto que les hice hace un rato, para ver otra vez su coordinación de movimientos rápidos alternantes. Si falla eso, es disdiadococinesia. Otra prueba que se le puede hacer al paciente, o que se le puede pedir que haga al paciente, es que imite abrir una puerta. ¿Sí? Ese movimiento de pronación, supinación otra vez, alternados, supinación, pronación, supinación, pronación, no se logra en una enfermedad cerebelar. Y ahora sí vamos a ver el GIF. El examinador, o bueno, la examinadora de la derecha está haciendo el movimiento normal, rápido, alternante. En cambio, la otra persona no lo logra hacer. Incluso pareciera que no es simétrico, pareciera que tiene un poco más de daño en la mano izquierda. Eso es disdiadococinesia. Entonces, y las características son las que están escritas ahí. Los movimientos son más lentos y más irregulares, como podemos ver en las manos del señor que está siendo evaluado. Esa es la prueba para disdiadococinesia. ¿Alguna duda todavía con disdiadococinesia? Ya, entonces seguimos. Y el mismo paciente de antes, una disdiadococinesia mucho más severa, digamos. Le piden, como les dije, otra de las pruebas, o sea, es pedirle supinación, pronación sobre la otra mano. Se le pide que haga esto y se nota que no puede, no tiene esa capacidad. La ha perdido porque tiene una enfermedad en el cerebelo. Y otra vez, si quieren ver todo el video, está al final de la exposición. Bien. El fenómeno de rebote o la prueba de Stewart-Holmes. También está este video al final, el link es muy bueno el video, y todos los de Stanford 25, la verdad. Se le pide al paciente, ¿ok? Otra vez esta prueba sirve para probar coordinación otra vez entre agonistas y antagonistas, lo que era disinergia, ¿se acuerdan? Lo que se hace es agarrar la mano del paciente y pedirle que flexione el brazo. Acuérdense que la fuerza muscular está conservada. Se le pide que flexione el brazo y se le hace resistencia, ¿ok? Como está haciendo el doctor en la foto. Luego de un tiempo, cuando uno nota que el paciente está poniendo resistencia, uno suelta el brazo y, o sea, uno cuando le sueltan el brazo se detiene, ¿verdad? Porque coordina sus músculos para que no se golpee. Pero alguien que tiene enfermedad cerebelar no puede coordinar eso. Y puede incluso terminar golpeándose. Por eso el doctor está cubriendo la parte frontal, digamos, del paciente para que no se golpee. Entonces, por eso y esa prueba mide coordinación, sinergia entre agonistas y antagonistas, en ese caso del movimiento de todo el brazo. Y se llama la prueba de Stewart-Holmes, o el fenómeno de rebote. Ya. Desviación y fast pointing. Las personas con enfermedad cerebelar suelen tener todas las manifestaciones de las que habíamos hablado y suelen hacerse peores cuando los brazos están rectos. El tremor de intención que habíamos mencionado que se da cuando uno hace un movimiento voluntario, también se puede dar cuando uno quiere mantener una postura voluntaria contra la gravedad. Por ejemplo, tener el brazo recto por mucho rato, la persona empieza a temblar. Entonces, otra prueba o una prueba que nos ayuda a confirmar esto es pedirle al paciente que, como vemos ahí, levante los brazos y luego toque los dedos del examinador con los brazos extendidos. Porque con los brazos extendidos toda la ataxia cerebelar se vuelve un poco más severa. Y luego de hacer esto, se le pide que no se ve muy bien, creo. Si quieren, súbanle un poco el brillo a sus pantallas, pero acá tienen los ojos cerrados. Y se pide que sea con los ojos cerrados porque se suele, digamos, agudizar la prueba. Y acá vemos que su dedo se pasó. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando se pasa o sea, cuando se pasa de la intención, digamos, a donde se quería llegar. Alguien ya lo puso en el chat. Esa sería hipermetría, exactamente. Muy bien, gracias. Ya.
¿Alguien sabe qué es la prueba de Romberg? ¿Alguien me lo puede escribir en el chat o puede comentármelo? Es cuando el paciente le pides que esté con los pies cerrados y con los ojos cerrados. Entonces, sería el signo positivo si es que el paciente pierde el equilibrio. Claro, muchas gracias, Gabriel. Esa es la prueba de Romberg. En sí, o sea, ha sido un poco difícil, digamos, históricamente definir exactamente qué es, porque la prueba de Romberg en sí, el paciente tiene que estar parado con los pies juntos y estar, digamos, o sea, si está en un estado X, cuando cierra los ojos, tiene que necesariamente empeorar. Entonces, esa es una prueba de Romberg positiva. Y algo curioso es que cuando Romberg describió esta prueba, todavía no se había descubierto o no se habían definido bien las enfermedades cerebrales. Entonces, muchas personas creen que la prueba de Romberg se puede ver en una persona con enfermedad cerebral, porque cuando se para con los pies juntos empieza a tambalear. Pero, otra vez, para que Romberg sea positivo, tiene que haber un empeoramiento cuando los ojos se cierran, así por definición. Entonces, una persona con enfermedad en el cerebelo, cuando tiene los pies juntos, ya de por sí va a empezar a tambalear y cuando cierra los ojos puede empeorar, pero no va a haber un empeoramiento así bien marcado como habría con alguien, como habría en alguien con un problema en la propiocepción, que para eso es la prueba de Romberg, no para enfermedad cerebral. Entonces, otra vez, ¿no? El balance empeora con los ojos cerrados. Ese es el punto clave, digamos, de la prueba de Romberg. Y otra vez, algunos dicen que es positivo, negativo, pero he visto ya varias veces en los libros así escrito negativo en enfermedad cerebral. ¿Y por qué? Porque el paciente ya está inestable con los ojos abiertos, porque ya su base, su marcha, que usualmente es ancha, la hemos reducido al pedirle que junte los pies para la prueba de Romberg. Entonces, el empeoramiento no es tan marcado entre ojos abiertos y ojos cerrados. Por eso, prueba de Romberg negativa en enfermedad cerebral. Entonces, acuérdense de eso porque mucha gente siempre confunde la prueba de Romberg y piensa que es positiva en enfermedad cerebral cuando no lo es. Bien, aquí puse los videos que usé para los GIFs y esa fue la parte de enfermedad cerebral. Y antes de pasar a la parte de Parkinson, quisiera saber si alguien tiene alguna duda todavía para resolverla. ¿Alguna duda sobre los como 1000 términos que hemos revisado? Si quieren, otra vez lo puedo definir o algo así. Lo de Romberg, ya. Ya. Allá. No es que no siempre es en enfermedad cerebral. Al contrario, nunca es en enfermedad cerebral porque la prueba de Romberg necesita un empeoramiento. Entonces, o sea, la propiocepción, ¿qué es? Nosotros sabemos que las articulaciones mandan señales hacia el cerebro para ubicarnos en el espacio, para saber cómo están nuestras piernas, cómo están nuestros brazos, todas las articulaciones. Cuando alguien pierde la propiocepción y cierra los ojos, ya no tiene, o sea, dos cosas, ¿verdad? Que nos dicen que, o sea, nuestra posición en el espacio. Una es la vista, otra es el sistema vestibular, otra es la propiocepción. Entonces, si uno no tiene propiocepción y cierra los ojos, ya ha perdido demasiadas señales que le ayudan a ubicarse. Entonces, alguien con una enfermedad en la propiocepción, una falla en la propiocepción, cuando junta los pies y cierra los ojos, empeora demasiado, se empieza a caer. Incluso algunos se caen dramáticamente. En cambio, alguien con enfermedad cerebral, con los ojos abiertos ya se va a estar cayendo solamente porque le dijimos que junte los pies. Porque no se puede balancear, no coordina los músculos de su torso o de sus piernas o sus caderas, todo para quedarse quieto. Se empieza a ir para un costado. Entonces cierra los ojos y de todos modos se está tambaleando. Entonces uno dice Romberg positivo, pero no ha habido empeoramiento con el cerrar de los ojos porque la propiocepción no es la que está afectada. ¿Se entendió? Entonces Romberg nunca va a ser positivo en enfermedad cerebral, pero puede confundir a alguien porque el paciente se va a empezar a tambalear. Pero no es por una falla en la propiocepción, que es lo que mide Romberg, sino por una falla en el cerebelo, que hace que no pueda mantenerse balanceado porque no coordina los músculos que lo mantienen balanceado.
Disculpa, ¿Lo expliqué bien? disculpa, me confundió en lo anterior que dijiste en el past pointing de que cerraba los ojos y empeoraba la ataxia. O sea, ¿no sería algo similar cuando la persona está parada en Romberg y Ya. cierra los ojos? ¿No empeoraría la ataxia? Sí, puede empeorar, pero no empeora, o sea, por eso usé el ejemplo de estado 1 y estado 2, o sea, alguien con problemas en la propiocepción, tú le dices, junta los pies y párate, ¿verdad? Y puede que un poquito se mueva, pero no tanto. Y si tiene problemas en la propiocepción, cuando cierra los ojos, se va al piso, así dramáticamente. Pero alguien con enfermedad cerebral, tú le dices, junta los pies y lo dejas ahí y no le dices que cierre los ojos, igual se va a caer. Entonces, la prueba de Romberg necesita un empeoramiento así drástico de estado antes de cerrar los ojos y estado post cerrar los ojos para ser positiva. En general, la ataxia, la dismetría, el tremor, todo empeora con cerrar los ojos, pero también está presente con los ojos abiertos. En general empeora y empeora un poquito, no tan drásticamente como alguien con problemas en la propiocepción que de la nada cierra los ojos. Entonces, sí puede empeorar con los ojos cerrados, pero, o sea, también está presente el tambaleo con los ojos abiertos en una persona con enfermedad cerebral. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Ya, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos a Parkinson rápidamente. Lo de Parkinson es bien cortito, porque las enfermedades de los ganglios basales son demasiado extensas y es una clase de semiología, así que traté de reducirlo lo más posible a esto. Te dice que la persona tiene Parkinson, nunca olvidar, y nada más, porque las patologías del parkinsonismo y de los ganglios basales son demasiado extensas y nos tomaríamos 2 horas más. Entonces dije, lo más útil es el cuadro clínico en este caso, porque sí es muy específico, digamos. Entonces, ¿qué es el sistema extrapiramidal? En sí, la definición exacta anatómica, digamos, no existe, o está en debate. O sea, conocemos a los ganglios basales, ¿verdad? Y esos supuestamente conforman el sistema extrapiramidal. Pero más que nada, o sea, uno conoce al sistema extrapiramidal basado en personas con enfermedades del sistema extrapiramidal. Entonces, definitivamente sirve de algo el sistema extrapiramidal, pero anatómicamente no se ha definido. Por eso se llama un concepto funcional, que cuando se daña, se dan manifestaciones. Pero en sí, ¿qué es el sistema extrapiramidal? Entonces, se habla de una diferencia entre movimiento versus motor, digamos. El sistema extrapiramidal coordina movimiento. El sistema motor hace el movimiento, ¿sí? Entonces, es un poco la diferencia entre piramidal y extrapiramidal. El sistema piramidal es motoneurona hasta músculo. Esa parte solamente, digamos, hace el movimiento. Pero la parte que coordina, la parte que decide qué movimiento se va a hacer, o sea, ustedes saben lóbulo frontal y también sistema extrapiramidal. Vamos a ver una analogía aquí con un beisbolista. En sí, el movimiento se puede, digamos, dividir en 3 partes, en 3 fases. La fase de estrategia, la fase de táctica y la fase de ejecución. Y estas fases van de acorde con estos 3 niveles, digamos, como si fuera una jerarquía en todo lo que controla al final la motoneurona o el músculo. La parte de estrategia es la parte de planificación. Por ejemplo, acá el beisbolista mira al campo, ¿no? Y dice hacia dónde me conviene, a quién me conviene pasarle la, la pelota, o si es el que va a tirar hacia el que tiene el bate, ¿cuál de los miles de tiros que conozco como buen beisbolista voy a usar? Con curva, sin curva, etc. ¿Okay? No conozco tanto del béisbol, pero estos siempre son los libros, los
ejemplos que ponen en los libros. Entonces, esa es la parte de estrategia. Y como podemos ver acá abajo, hay partes del neocórtex y los ganglios basales, que son los que coordinan esa parte del movimiento. Los ganglios basales son el sistema extrapiramidal. Y están a este nivel, a un nivel alto en estrategia, en planificación. La parte de táctica, como acá vemos, está el cerebelo, ¿verdad? Es la parte en la que se debe coordinar, ¿verdad? La postura, cómo se va a hacer el movimiento y es todo lo que hemos hablado hace un rato sobre el cerebelo. Se tiene que coordinar todo eso, ese movimiento voluntario para que suceda de la manera más fluida posible. Eso, cerebelo. Y la parte más baja, la parte de ejecución ya es lo más simple, la parte que hace el movimiento. Entonces, otra vez, sistema extrapiramidal es más que nada un concepto funcional y tiene que ver con estrategia o planificación de movimiento. El resto de la parte de movimiento ya se carga el cerebelo o digamos acá, ¿cómo se dice? Spinal cord. Las partes más bajas, la médula espinal o el tronco encefálico. Entonces, hablemos un poco de enfermedad de Parkinson. Un momento alguien puso algo en el chat. Sí, médula espinal, muchas gracias. A veces me pasa que cuando veo la palabra en inglés se me olvida la palabra en español. Entonces, por eso tenía esa dificultad, digamos. Ya, los signos clásicos en enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad del sistema extrapiramidal. Son tres que así de frente indican Parkinson o se llaman Parkinsonismo. Bradicinesia, tremor en el reposo para contrastar con el tremor de intención de la enfermedad cerebelar que se da cuando uno hace movimientos voluntarios, y rigidez, que es una especie de hipertonía, pero diferente a la hipertonía de primera motoneurona, y la vamos a definir en un ratito, en estas diapositivas que siguen. Entonces, ¿qué es bradicinesia? Bradicinesia en sí es movimientos lentos. Las personas con enfermedad de Parkinson tienen movimientos lentos. Y una manera de darse cuenta semiológicamente, clínicamente de bradicinesia es una disminución en la frecuencia de parpadeo. Las personas normales parpadean 12 más o menos 10 veces por minuto. En cambio, alguien con enfermedad de Parkinson, especialmente si llega a ser muy severo, se puede contar 5 o 6 veces por minuto. Entonces, una disminución marcada en la frecuencia de parpadeo nos puede sugerir bradicinesia, que es una de las tres cosas que definen el parkinsonismo. Otra cosa que nos puede ayudar a definir bradicinesia por Parkinson es una mejora con el tratamiento. En este caso con levodopa. Si la bradicinesia mejora con tratamiento, nos acerca a que es enfermedad de Parkinson. El tremor de la enfermedad de Parkinson, otra vez, al reposo, se le suele caracterizar así, un tremor en los dedos que parece que alguien está contando monedas, como podemos ver en el GIF. Y una característica de la enfermedad de Parkinson es que ese tremor, otra vez, es al reposo, comienza en una mano, es unilateral, y varios años después, por eso es importante la anamnesis, varios años después se puede dar en la otra mano también, pero el comienzo suele ser unilateral. Eso nos acerca hacia una enfermedad de Parkinson. Y la rigidez, otra vez diferente de la espasticidad. La espasticidad que se da, por ejemplo, en una enfermedad de primera motoneurona. La rigidez en la enfermedad de Parkinson se suele caracterizar por el signo de la rueda dentada. Ahí la definí abajo. Entonces, ¿qué es la rueda dentada? Es una rigidez intermitente en el ángulo de movimiento. Entonces, cuando uno hace un movimiento pasivo al paciente, uno va a sentir rigidez, pero va a sentir que a través de todo el movimiento, la rigidez aparece, desaparece, aparece, desaparece, como si fuera una palanca, digamos. Entonces, por eso se llama rueda dentada. ¿Y cómo diferenciar rigidez de espasticidad? Aparte de que no hay signo de la navaja, que es este clásico de espasticidad de primera motoneurona, no depende de la velocidad del movimiento y no está asociado a debilidad, que son otra vez causas de manifestaciones que se ven en un síndrome de primera motoneurona.
Entonces, otra vez, 3 cosas para Parkinson: bradicinesia, rigidez y el tremor clásico en reposo de contar monedas. Bien, esa es la bibliografía que he revisado para las diapositivas. Los 3 libros son muy recomendados. Si quieren leer más de neurología, el primero, el de Jones, es buenísimo. Y ya, esa ha sido la clase. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro para aclarar antes de que se vayan. ¿O todo quedó bien? ¿Alguien puso en el chat? No me quedó claro bien la diferencia entre la espasticidad de Parkinson y de la primera motoneurona. Ok. En Parkinson no hay espasticidad, al contrario, o sea, en ambos hay hipertonía, hay un aumento en el tono muscular, pero la hipertonía se puede separar en dos, en espasticidad y en rigidez. Y la rigidez, como dice ahí, no depende de la velocidad, no está asociada a debilidad y no es signo de la navaja. En cambio, en la espasticidad, que sí hay en enfermedades de primera motoneurona, sí se ven esos signos. Se ve que, o sea, en un movimiento lento, quizás no dé tanta resistencia a un movimiento pasivo. Pero si uno trata de hacer un movimiento rápido, en alguien con espasticidad, que probablemente sea por un daño en la primera motoneurona, un movimiento rápido va a causar más resistencia. Depende de la velocidad. Eso es un signo de espasticidad. Otro es que, o sea, si es un síndrome de primera motoneurona, va a estar asociado a debilidad, ¿verdad? Y el signo de la navaja, otra vez, primera motoneurona. ¿Alguien me puede decir qué es el signo de la navaja para aprovechar la pregunta? Porque son dos signos que siempre preguntan en neuro: navaja y rueda dentada. La resistencia al movimiento al inicio y luego ya no. Sí, exacto. Lo que están diciendo todos. Resistencia inicial y luego el movimiento se vuelve más fácil. Ese es el signo de la navaja y es diferente a la rigidez, ¿no? La espasticidad tiene signo de la navaja, la rigidez signo de la rueda dentada. En el Parkinson hay rigidez y el movimiento la rigidez es intermitente en todo el movimiento. En cambio, la navaja es así, ¿verdad? Como alguien puso ahí, de la navaja suiza. Al comienzo hay resistencia y ya luego no. Esas son, digamos, cosas que orientan hacia, o sea, esas son cosas que ayudan a diferenciar espasticidad de rigidez. Y rigidez asociada a Parkinson, espasticidad asociada a algún daño en primera motoneurona. Espero que haya quedado claro. Gracias. Gracias, Vicente. Una Entonces, pregunta. sí. Es que me acuerdo que al inicio, antes de la explicación, pusiste un caso con algunos síntomas. Ah, ya, ok. ¿Verdad? Hay que revisar el caso 2. Muchas gracias. Vamos a verlo otra vez entonces. Ya. Y ahora que lo mencionaste, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir? O sea, ya lo hemos revisado, ¿verdad? Dificultades para escribir. Uy, perdón. Ya, dificultades para escribir. ¿Por qué tendría dificultades para escribir? ¿Alguien me puede decir? O sea, escribir, ¿qué es? ¿No? Es un movimiento fino, es un movimiento voluntario. Entonces, por eso podría tener dificultades para escribir. ¿Por qué podría tener dificultades para comer o deglutir? ¿Alguien me puede ¿Podría decir? ser por la dismetría? ¿Cuál, perdón? ¿Escribir o comer o deglutir? O ambos. Me refería a escribir. Ajá, claro, y alguien también lo puso en el chat. Gracias, Vicente, gracias, Damaris. Claro, por tremor, por dismetría, exacto, es un acto fino, es un acto voluntario. Entonces, cuando uno quiere hacer un acto voluntario, va a tener, o sea, cuando alguien tiene enfermedad cerebral y quiere hacer un acto voluntario, va a tener tremor. Ya, eso sería para escribir. Problemas y claro, dismetría también, ¿no? Si no, ¿cómo agarra un lápiz? Si está en la mesa, se le hace difícil agarrar un lápiz por la dismetría. A ver, problemas para comer o deglutir.
¿Alguien me puede decir por qué tendría problemas para comer o deglutir? Ya, o sea, exactamente por disartria no, sino por problemas en la coordinación de los músculos de la deglución o de la masticación. Pero sí, o sea, estaría asociado a los mismos músculos que son los músculos de hablar, ¿verdad? Y por Ah, hipotonía. Claro, también para deglutir podría tener algún problema para deglutir en el esófago, pero no he escuchado, la verdad, de disfagia en personas con enfermedad cerebelar. No le he visto escrito en ningún disinergia, lado. ¿Perdón? disinergia. Claro, por disinergia. Acá hay un montón de músculos agonistas y antagonistas, que todos tienen que estar así bien controlados, digamos, sinérgicos, ¿verdad? Para poder hacer una deglución normal. Y en una persona con enfermedad en el cerebro no podría hacer eso. Entonces, claro, por disinergia. Entonces, esas serían algunas cosas. ¿Qué más? Ya dificultad para hablar, eso lo hemos definido un montón. Y también dificultades para caminar, ¿verdad? Ya saben, base ancha y si es muy fuerte puede titubear. Alguien me podría decir, y gracias Gretchen por hacerme acordar porque nos íbamos a perder esta muy buena pregunta. ¿Alguien me puede decir en qué hemisferio del cerebelo está su lesión? ¿O si es en el vermis? Hemisferio derecho. Muy bien, hemisferio derecho, es ipsilateral, no se olviden. Por eso también puede tener problemas para escribir, ¿verdad? O sea, supongamos que es diestro. Tendría problemas en la mano derecha. Se va hacia la derecha cuando camina. Otra vez ipsilateral. Muy bien, muchas gracias. Bien, ese es el paciente 2. La verdad, entonces, acuérdense de todas las cosas que hemos visto, ¿no? Otra vez, el paciente 1 sirvió para darnos cuenta que primera motoneurona, o sea, sale automáticamente, todos se lo saben, pero cerebelo casi no, pero sí es posible, tienen signos muy específicos las enfermedades cerebelares y todas las encontramos, por ejemplo, en el paciente 2. O sea, no todas, sino las que tiene el paciente 2 nos indicarían una enfermedad cerebelar. Entonces, ¿alguna duda, alguna otra cosa que quisiéramos que quisieran ver otra vez? Me parece que ya no. Ya, me parece que ya no. Entonces, creo que ahí podemos dejar la clase. De todos modos, han puesto una encuesta en el chat. Me parece que es la encuesta. Sí, es la encuesta. Muchas gracias. Eh, y, o sea, si de todos modos hay alguna duda, yo me quedo acá. Perdón. Eh, hasta, o sea, un ratito más. Pero, o sea, muchas gracias por asistir, chicos. Espero verlos otra vez cuando regresemos a la U. Y gracias por asistir. Y si hay alguien que no es de la universidad, de todos modos, muchas gracias por asistir. Espero que hayan aprendido un montón. Y espero que siempre se les quede lo de cerebelo. Y que likeen en Facebook, en Instagram y en YouTube. Que me estoy matando para que todo salga bonito en YouTube. Entonces, por favor hagan la encuesta y otra vez gracias por asistir. Gracias, gracias. Y me imagino que les van a pasar las diapositivas, así que de todos modos ahí está la gran mayoría de la información. Y saben que ahí está mi correo también, así que si tienen alguna duda, con gusto busco. Tengo un montón de libros de neurología ahora que me he bajado, como para buscar cositas.